Paz y gracias al Señor Jesucristo, a todos los amigos y hermanos del Sembrador. Estamos nuevamente mediante Dios, gracias por su infinita misericordia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En su gracia estamos en sus manos y esta obra del Señor Jesucristo que preparó de antemano para que viviésemos en ella. Así que vamos a hacer unas alabanzas y vamos a leer la definición. Habíamos estudiado previamente redención, ¿no? Redención, que fuimos redimidos siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Aún, ¿quién iba a pagar nuestra salvación? Porque la salvación tiene un precio, ¿sí? La salvación tiene un precio y es inalcanzable, es muy grande el monto que pagar. Así que al no poder pagar nosotros el monto, Cristo se puso, pagó el monto con su propia vida. Él murió en la cruz, dio su vida por nosotros. Él pagó el rescate, Él pagó la redención. Fuimos redimidos por esta obra de Cristo, que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo ya preparó la cruz, nuestro Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo. Ese es el tema de la redención que habíamos estudiado anteriormente. Y ahora vamos a estudiar santificación, que es después de que el cristiano cree en Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador en su vida. Después de ser salvos, hay un proceso de santificación. Somos santificados por creer en el Hijo. Sí, posicionalmente estamos santificados. Dios nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Pero después viene un proceso de santificación y vamos a ir viendo qué significa. ¿Es por nuestra fuerza? ¿Es por nuestra obra la santificación? ¿Tenemos que guardar la salvación para poder seguir siendo salvos? ¿Depende de nosotros ir al cielo, hermano? Esa es la pregunta. Por eso vamos a seguir indagando qué es santificación, todo lo que tiene que ver con la salvación, lo que Dios proveyó para nosotros, qué significa, qué implica, quién lo hace, ¿ok? Bueno, vamos a ir comenzando. Ella va a leer una definición que habíamos encontrado en internet. Por favor, ¿la puedes leer la definición? La santificación es uno de los conceptos centrales del cristianismo y se refiere al proceso de ser apartado para el uso exclusivo de Dios y transformado a la imagen de Cristo. A diferencia de la justificación, que es un acto legal, instantáneo, donde Dios nos declara justos, la santificación suele entenderse en tres dimensiones o etapas. Una, que es la santificación posicional, ocurre en el momento exacto en que una persona cree en Cristo. Ante Dios el creyente es apartado del mundo y trasladado al reino de la luz. La santificación progresiva, que es un proceso de vida, es el crecimiento continuo en santidad. Es una obra cooperativa. Dios obra en el creyente a través del Espíritu Santo y el creyente responde en obediencia mortificando sus deseos pecaminosos. Y después está la santificación perfecta o final, que se completa solo cuando el creyente llega a la presencia de Dios, o en el regreso de Cristo, donde será totalmente libre de la presencia del pecado. Amén. Bueno, muy buena esa definición. Y tenemos algunos versículos bíblicos que tomamos para esto. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, Romanos 12, 2, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Primera Corintios 9, 24 al 27, Romanos 8, 9 al 14 y Filipenses 2, 12 al 13. También tienes una de Levítico, si no mal no recuerdo. Vamos a comenzar por una del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero eso empezamos después. Vamos a hacer una alabanza para empezar. La letra la hizo el Señor Jesucristo y la música la pusimos con Gaby, Padre Nuestro. Ok. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Nuestro.
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino y el poder siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, gloria, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder, Jesucristo. Ven, Señor. Padre y el Espíritu Santo. Exaltado el nombre de Cristo. Ven, Señor. Bueno, vamos a seguir con el Sembrador. Un saludo a todos los hermanos y amigos del Sembrador. Hoy el tema es santificación, es parte de la salvación, ¿sí? Dios es santo, por eso tenemos que ser santos. ¿Tenés Levítico por ahí para empezar? Vamos a tomar el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor nos viene hablando del carácter de Dios, que es santo, 3 veces santo, santísimo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, eso es Levítico, ¿qué? Levítico 19:2. Levítico 19:2, si querés buscarlo para leerlo en el Antiguo Testamento. Dios se le presentó a Moisés y en el momento que se presentó también, ¿se acuerdan? Que cuando estaba en el monte donde iba Dios a escribir las tablas de la ley, el Señor le dijo: detente, porque estás en tierra santa, tus pies están pisando suelo santo, donde estaba la presencia de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, ¿no? El hombre no puede mezclarse así nomás sin tener el Espíritu Santo, que es lo que nos da la vida, que nos limpia. El Espíritu Santo nos regenera, posicionalmente nos pone, desde que creemos en Cristo estamos santificados, somos justificados por creer en Él, no por obrar, sino por creer en el Hijo, en su palabra. Somos justificados posicionalmente, somos santificados posicionalmente, nos lleva el Señor de las tinieblas
a su luz admirable. Es una nueva posición que tenemos, un nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo, de la palabra y el Espíritu. Por Él fuimos santificados. Posicionalmente estamos santificados. Pero hay una santificación después que es la progresiva. A partir de ser salvos, el Señor nos va santificando hasta el día de nuestra muerte, hasta que venga la glorificación final, que es cuando ya estemos muertos, cuando el Señor venga a buscarnos o cuando resucitemos con un cuerpo glorificado. Ahí viene la terminación porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la forma y el proceso que Dios hace y no nosotros, pero nosotros tenemos que poner parte de nosotros, no para ser salvos tenemos que santificarnos, sino porque somos salvos, nos santificamos, porque es uno de los frutos es la santificación, es un que demuestra que sos salvo, porque si no tenés al Espíritu no sos de Dios. Muchos están en las iglesias, obran, hacen cosas, milagros, etcétera, pero alejados de mí nunca os conocí, dijo el Señor, porque nunca cambiaron, siempre siguen pecando, siguen cometiendo iniquidades, no han cambiado nada, porque el nacer de nuevo tiene sus indicios, que es odiar el pecado. Empezamos a amar todo lo que viene de Dios, estar en obediencia, en santidad, en oración, en estudio de la palabra. Por eso acá en el Sembrador estudiamos la palabra de Dios, porque es obediencia, oración, palabra de Dios, alabanza, es obedecer al Señor. La alabanza es una oración, la alabanza es una forma de adorar a Dios, ¿sí? de adorar y de hablar con Él, porque no cantamos de forma mecánica, sino vamos meditando en lo que vamos cantando de corazón, exaltando ¿a quién? Al Hijo, porque el Espíritu Santo no hay que exaltarlo. El Espíritu Santo no quiere ser exaltado, porque el Espíritu Santo, Dios en las Escrituras nos muestra que el Espíritu Santo exalta al Hijo. Dios le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. Tenemos que oír al Cristo, exaltar, que Él puso en Cristo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, Él se entregó, sufrió tortura, traición, un dolor increíble en la cruz por nosotros. Él se dio pagando el pecado, todo el pecado que teníamos que haberlo pagado nosotros. Sin embargo, Él, por su gracia, nos dio esta salvación inmerecida, porque no somos merecedores de la salvación. Sin embargo, por gracia somos santificados, y después este proceso de santificación a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Cualquier cosa que quieras opinar algo, decime. Y vamos a ir leyendo el primer versículo que tenemos. ¿Qué tenés ahí? Romanos 8, del 9 al 14. Presta mucha atención. Romanos 8, del 9 al 14. Vos que tenés oído para oír lo que dice la palabra de Dios, agarrá tu Biblia y seguinos. Romanos 8, versículo 9 al 14. A ver qué dice. A ver. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque no somos deudores a la carne. A ver, lo leo de nuevo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Exacto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El que no tiene el Espíritu no es de Dios, decía, ¿no? Sí. O sea, el Espíritu se lo recibe todo creyente, debe ir a tenerlo, pero no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios, porque justamente lo que dice, el que está en la carne, carne es.
no tiene el Espíritu de Dios, sino entonces no es de Dios el que no tiene Espíritu. El Espíritu de Dios son los frutos, el Espíritu de Dios nos guía y nos lleva a esta santificación, nos separa de la iniquidad, pero por obra del Espíritu, no por nuestra obra. Entonces, esas personas que siempre están pecando, que siempre, a veces tal vez no sean salvos, están en la iglesia, ojo con eso. Examinate a vos mismo si tenés estos frutos del Espíritu, lo que te hace parecido a Cristo, porque fuimos llamados para ser como el Hijo, dicen en una parte. Fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable, ¿para qué? Para ser imagen del Hijo, Tenemos que ser imagen del Hijo, pero no por nuestras fuerzas, sino que dejar que el Espíritu obre en nosotros. Pero tenemos que ser obedientes en oración, en leer la palabra, en obediencia. Tenemos que estar constantemente los cristianos, los creyentes, los que creemos en Cristo. Y tenemos que examinarnos, a ver si tenemos ese espíritu. Y no es para hacer locuras, por hablar en lenguas, por tirarnos al piso, no. Las obras del espíritu, o sea, el espíritu son paz, ¿te acordás? Gozo, paciencia, benignidad, bondad, bondad, dominio propio, templanza, etcétera, etcétera. Todo eso son los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Así que si somos llamados a ser como el Hijo, tenemos que tenemos que participar de este carácter de Cristo. Tenemos que ser imagen del Hijo. Eso demuestra que estás en el Hijo, que estás en el Espíritu y no en la carne. Bueno, y vamos a seguir. ¿Qué tenés ahora? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Amén, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tremendo. Él prepara esta justificación desde antes de la fundación del mundo. Si vos te volvés a pensar, antes de que el mundo fuese, ya estaba la cruz, pensando el Señor, el Padre, pensando en la cruz, nuestro gran Dios. ¿Por qué? Porque para que fuésemos, como dice, para que fuésemos imagen. ¿Para qué? Preparó esta separación. ¿Para qué el Señor nos separó del mundo? Nos separa, nos santifica. Santificar significa separar. Nos separó de las tinieblas a su luz admirable, nos llevó. Esta posición que Dios nos puso, nos sacó de la muerte eterna, de la ira, de estar bajo la ira de Dios, a estar en justificación, en santidad por medio de esta posición nueva que tenemos, que es nacer de nuevo, estar en el Espíritu, estar en el Hijo. Estamos en el Hijo si tenemos el Espíritu Santo. A ver, ¿podés leer todo de nuevo esa? ¿Lo tenés ahí o lo perdiste? No, lo perdí. Bueno, no importa. O sea, el Señor nos lleva a su luz, ¿para qué? Para que seamos imagen del Hijo, como le había dicho anteriormente. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Ahora tenemos Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22 al 24. Presta mucha atención. Un saludo, te pido un me gusta y un comentario en el video, eso nos ayuda para que se viralice la información y llegue a más no creyentes y conozcan el Evangelio a través de esta palabra de Dios, que es obedecer su llamado. La palabra es importantísimo para todo creyente, hasta la muerte. Tenemos que obedecer, leer la palabra, estudiar la palabra. No solamente el pastor, todos, del primero al último, tienen que leer la palabra. Y vos que no sos creyente, sobre todo, tenés que leer la palabra, porque ahí conoces al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, que es la vida eterna. Bueno, leemos entonces Efesios 4, 22 al 24. Exacto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, sí, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Exacto. Léelo de nuevo, por favor, a ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, sí, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Exacto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, sí, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, remarco acá. Tenemos que vestirnos. Hay una parte activa en nosotros que es obedecer.
Y tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17:17, por ejemplo, que también lo voy a volver a leer ella. Es tremenda la palabra, lo que dice, lo que nos va diciendo, que tenemos parte activa, pero no para ser salvos, sino que a partir de que creíste en Jesucristo y fuiste salvo, una de las cosas que hacemos nosotros, los que creemos en Cristo, es seguir, cooperar, operar de acuerdo a este camino que Dios propuso de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que no son nuestras obras, sino que es la obra de Dios de antes de la fundación del mundo, de antes que vos existieses, tu madre, tu abuelo, ya estaba preparada para que vos anduviésemos en estas obras. Tremendo, tremendo lo que Dios hace, creador del cielo y la tierra, crea la cruz, antes incluso de que diga sea la luz, se hizo la cruz. A ver. Tenemos Filipenses 2, 12, 13. Okay. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ver? El Señor produce en nosotros el querer como hacer, porque no nos pongamos orgullosos diciendo que yo soy bueno, porque yo hago bien las cosas en la iglesia, que hago esto, hago lo otro. Eso es casi orgullo, y eso no es lo que Dios quiere, sino que Él promueve en este camino nuestro, que es el camino de Cristo, que es imagen del Hijo, caminar en ese sentido nosotros. Tener amor, perdonar al que te maldice, perdonar a los hermanos que son difíciles, perdonar al enemigo, amar al enemigo, no solo perdonar. Hacer las cosas bien aún al que no te hace nada bien. O sea, no es de nosotros, sino que el Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra existencia, pone el querer como el hacer. Él lo pone, así que no podemos decir yo, sino que Él, si es necesario que yo mengüe y Él crezca, decía Juan el Bautista, y es tal cual la santificación. Tenemos que mermar nosotros, dejar mermar y que Él crezca en nuestra vida. Por eso va creciendo este proceso de santificación, porque el Señor nos quiere santos. Él preparó todo esto para que seamos santos y sin mancha delante de Él. A ver, ¿qué más tenemos? Colosenses 3:5. A ver. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne, ¿no? Sí, todo lo terrenal. O sea, fornicación, dice primero. O sea, ya no. Ya si miramos pornografía, ya no. Ya si nos juntamos con los amigos en el asado y hablar de chicas y hablar de mujeres casadas, de pecado. Todo lo que es pecado ya no, para nada. Ya el Señor nos insta a que vayamos a la iglesia y que nos separemos incluso de esos amigos carnales, si es posible, porque ya fuimos separados del mundo. Los amigos carnales siguen siendo carnales, así que, por ejemplo, no solo los amigos, sino malas costumbres, mirar pornografía, mirar películas de sangre, terror, de traición, todo el mundo, la música del mundo, ir a bailar, tomar alcohol, drogarse. Ya no. Eso es porque amamos a Cristo, amamos a Dios primero que todo, por eso nos negamos a nosotros mismos. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Es así el camino, hermano. Ahora tenemos Hebreos 12:14. A ver qué dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Exacto, lo que decía en el Antiguo Testamento, muy parecido, ¿no?, al Levítico. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo podemos seguir nosotros que detestamos todo lo que es viene de Dios? Porque el hombre en sí, en general, la naturaleza caída nuestra está siempre en nuestro cuerpo, siempre nos rechaza orar, exaltar a Dios sobre todas las cosas. Saludo a todos mis hermanos, saludo a Chiquita, Martín, Juan Carlos Narváez, siervo de Jesucristo, saludos, un fuerte abrazo a ti también desde Argentina.
Es un gusto estar con mi querido siervo, amigo. Bueno, y estamos acá exaltando a Dios. Y el Espíritu Santo exalta a Dios. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. O sea, exaltarlo. O sea, por eso oramos al Padre, pero el Hijo es el nexo. El Hijo nos lleva a la presencia de Dios por intermedio de su cruz. Es Él, la obra que Él hizo de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Somos santificados mediante la obediencia, creer en este Evangelio y hacer conforme a lo que dice el Señor a través de su palabra. Por eso la palabra es para todos los creyentes, no solo pastor. Todos, del primero al último, tienen que leer, indagar, reflexionar en grupo, estar en mi casa con mis hermanos, de visita viene mi hermano, nos sentamos, oramos, reflexionamos una palabra, la estudiamos, tomamos matecito, nos queremos, nos amamos, hacemos cosas de Cristo, en familia, con nuestros hijos. Saludo a Beto, Beto, saludito, Beto, siempre mi amiguito querido de Puerto Esperanza Misiones, un gran... Bueno, ¿qué más tenés? Tenemos 1 Corintios 9, del 23 al 27. A ver, presta atención vos que tenés oído para oír lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. No es tan importante oír a un pastor o a un... No, es más importante oír al mismo Cristo, y está escrito en la palabra. Eso es el verdadero púlpito, exaltar a Cristo, lo que Él dijo. Y si fue de forma literal, mucho mejor. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestros deseos carnales, lo que viene de los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, tenemos que dejar que Cristo sea en nosotros, tenemos que luchar, poner toda nuestra fuerza, es como un atleta olímpico que dice se abstiene, viste que hay una parte que dice se abstiene de todo, nos abstenemos de las cosas del mundo, dejamos la cosa del mundo, dejemos Netflix, dejemos voy a comprarme ropa para verme más elegante, bla bla, dejemos lo que es yo, dejamos de lado lo que es y vamos a hacer lo que corresponde, es ir a la iglesia, estudiar la palabra, discipular a personas que quieren conocer a Cristo, explicarle que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa eso? Es por nuestra obra esta santidad. El pueblo de Israel intentaba santificarse, el mismo Pablo, siendo Saulo, intentaba santificarse, hacía cosas buenas, obras buenas, lo hacía él, como por él, ¿sí? Pero sin embargo, en realidad la salvación no es nuestra obra, sino la obra de Cristo. Y hasta que conoció al Señor Jesucristo, ahí recién se dio cuenta que todas las obras buenas nuestras son como trapo de inmundicia delante de Dios. La obra verdadera, pura, santa, perfecta es la cruz de Cristo, el sacrificio de su Hijo en la cruz. Esa es la verdadera obra que nos santifica, que nos posicionalmente nos lleva. Como decía, había ella dado la definición, posicional y progresiva, o sea, la santificación. Después de conocer a Cristo viene una santificación, un proceso de santificación, a través de leer la palabra, de orar, de leer, de obedecer, de andar en obediencia. A esto es lo que leemos, lo que el Señor nos propone. Pero esta santificación está dividida así, clasificada así, posicional. El Señor nos posiciona de la muerte a la vida, nos posiciona de las tinieblas a su luz admirable, nos
mueve, ¿para quién? Para Él mismo. Dios nos compra con la sangre del Hijo, para que seamos ¿de quién? De Cristo, somos de Cristo, somos de Él. Bueno. Bueno, un pequeño inconveniente solucionado. Y bueno, está la santificación posicional, que el Señor nos lleva de las tinieblas a su luz admirable, nos da vida eterna por su Hijo Jesucristo. Esa es la santificación primera. Dios nos santifica. Pero después viene la progresiva. ¿Qué es la progresiva? Que vamos siendo santificados a lo largo de toda nuestra vida hasta que seamos glorificados. Hasta que seamos glorificados. ¿Qué más tenés para leer? Por ahora no tengo más nada. Bueno, eso, la Biblia, hay mucho más para leer, hay mucho más para indagar. Y la glorificación final es cuando venga el Señor Jesucristo y lleve a su iglesia y nos transforme este cuerpo corruptible a imagen de Dios, no incorruptible, con cuerpos tipo angelicales, inmortales, sin hambre, no vamos a tener hambre ni dolor. Otro cuerpo glorificado, y ahí termina el proceso de santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que esperamos al Señor Jesucristo y su regreso, para que a través de esta transformación final, que es la glorificación, podamos estar en la gloria de Dios para siempre, hermanos, para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una alabanza. Sí, ¿Cuál? El 121, Jehová es tu guardador. ¿Quién es tu guardador, hermano? Buscá, vos que no conoces a Cristo, buscalo al Señor. Levantad tus ojos a los montes, es como decir, levantamos los ojos al cielo, a los montes, arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Dios. Es tremendo, tremendo nuestro gran Dios y Salvador, el que nos justifica, el que nos redime, primero que nada, y nos redimió porque su Hijo se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Nosotros no pudimos, no podremos nunca llegar al cielo, pero sin embargo Cristo descendió. ¿Y quién dio su cuerpo? Él dio su cuerpo y fue resucitado y fue después también glorificado. El primer cuerpo que vio un discípulo de Cristo después de ser resucitado estaba glorificado, pero aún él conservaba los agujeros de los clavos, los agujeros de los latigazos, etcétera, todo el costado, que tenía una cicatriz semiabierta tal vez porque un discípulo metió los dedos adentro de la herida, y Señor mío y Dios mío, se sorprendió, expresó con el Espíritu Santo mismo que Él era Dios, Jesucristo era Dios hecho carne, amigo. Es tan tremenda la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos conociéndolo de a poco. Tenemos que estudiar y después pasar a un nivel teológico desde el estudio. Nunca terminas de estudiar. La teología es para todos. La teología es para el primero al último. Bueno, vamos a terminar con el Salmo 121. En el nombre del Señor Jesucristo los amamos. Un saludo a todos. Un saludo, hermanos y amigos. Escuchen la canción esta que es muy hermosa. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá el que guarda a Israel. Ya ves tu guardador, ya ves la sombra tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ya ves
alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios, solo cielo y la tierra. No vendrá tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá el que guarde la ley. De ahora y para siempre. Gracias, Señor. De ahora y para siempre. De ahora y para siempre. De ahora y para siempre. Nos vemos. Saludos, hermanos, del Sembrador, Gaby y Marco.